Para el día de hoy vamos a tratar la quinta palabra del Señor en la cruz. Y como decía hace un momento, aunque no se encuentra registrada por Mateo, nos vamos a permitir ir hasta el evangelista Juan y ver desde su perspectiva esta maravillosa palabra, que también constituye la palabra más corta de todas las pronunciadas por el Señor. Pero no nos engañemos, por ser corta no quiere decir que no sea profunda. De hecho, considero que hay una gran profundidad en esta quinta palabra de nuestro Señor. Por lo tanto, los invito a que vayamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 19, y vamos a estar leyendo en forma inicial el versículo 28. El evangelista Juan, capítulo 19, versículo 28, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Recordemos, mis hermanos, que el Señor, desde el día jueves en la noche, lo último que bebió fue el vino de la cena que Él mismo instituyó en su sacrificio, lo que nosotros celebramos como el sacramento de la cena. Él con sus discípulos participaron de esto y el vino fue lo último que Él bebió. Ahora, si lo ubicamos en un sentido cronológico, estaríamos hablando de que nuestro Señor ya habían pasado 22 horas de las cuales Él no había tomado ningún líquido, porque este momento, el momento de la cena, debía estar en promedio a eso de las 6 de la tarde del día jueves. Ahora, sumémosle a eso, mis hermanos, el hecho de que nuestro Señor fue hasta Getsemaní. Y en Getsemaní fue tal la presión sobre su alma que dice la Escritura que corría sobre su cuerpo como gotas de sangre. Las heridas que luego fueron propinadas por la guardia del templo, que también debemos recordar. La sangre derramada por los latigazos de los romanos. Las heridas causadas por la corona de espina, los clavos que atravesaron las manos y los pies de nuestro Señor. Lo que la mayoría de los comentaristas llegan a la conclusión que nuestro Señor para este momento debía experimentar una fiebre aguda, producto de la infección de las heridas abiertas que seguramente nuestro Señor estaba allí mostrando, expuesto en el madero. Ahora, si pensamos en todo esto que acabo de decir, mis hermanos, es muy lógico escuchar entonces de los labios del Señor las palabras que serán objeto del sermón en esta mañana. Tengo sed. Tengo sed. Pero yo quiero, mi hermano, que tú y yo oremos a nuestro buen Dios para que nos asista en esta mañana y podamos meditar en el impacto de estas palabras, no solo en la humanidad de Cristo, sino, como ya lo hemos dicho, son palabras de gracia, palabras evangélicas. Por lo tanto, el impacto que estas palabras tienen sobre nuestra vida, tienen sobre la iglesia. Nos es primero necesario entonces, antes de entrar a los puntos que preparé para este sermón, establecer con humildad que no podemos definir en forma precisa lo que el Señor tenía en mente al momento que exclamó: tengo sed. Ninguno de nosotros podía de verdad señalar qué es lo que ocurría en la mente del Señor al momento en el que Él pronunció estas palabras. Pero quiero, a través de este sermón, dar un listado de posibles opciones de las cuales usted y yo quiero que veamos a la luz de la Escritura de lo que el Señor podía estarse refiriendo al momento de anunciar estas palabras, esta declaración: tengo sed. En lo particular, no estoy inclinado
totalmente a ninguna de ellas. O sea, en una forma total no estoy inclinado a una de ellas. Más bien yo creo que del listado de opciones que le voy a dar, considero que tengo sed significan todas y cada una de las que les voy a presentar en esta mañana. Considero que hay verdad, que hay en esencia un gran mensaje en cada una de las posibilidades que presentaré a continuación. Y yo no quiero elegir entre una de ellas porque entiendo que todas ellas hablan del aspecto mismo del Señor sufriendo en la cruz y del contenido mismo de su mensaje y su misión en este mundo. Así que el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, nos ayude en la exposición de este sermón en esta mañana. Por ser algo sumamente complicado, debemos rogarle a Él que nos asista. Entonces, ¿cuáles son las opciones que mi hermano tengo para que interpretemos esta palabra? ¿Qué significa tengo sed por parte del Señor? Y lo primero, y creo que es la más común, tengo sed es el fruto de su deshidratación física. Es el fruto de su deshidratación física. Empecemos por aquí, mis hermanos, por la más lógica de todas las interpretaciones. Como ya mencionamos, era apenas razonable esperar que este hombre que estaba colgado en la cruz, nuestro Señor, que estaba moribundo, ensangrentado, clavado a una cruz, tuviese sed. Es apenas lógico esperar esto. Ahora, negar esta interpretación, negar la interpretación de que se refería al hecho de que Cristo en realidad tuvo sed en un sentido físico, sería negar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos libre de caer en tal herejía. Como algunos mencionan que nuestro Señor fue un fantasma mientras habitó o vivió en este mundo, que no hubo humanidad en Él, pero lo que nosotros hemos visto a lo largo de toda la Escritura es que nuestro Señor era 100% humano. Era un hombre como tú, como yo. Nuestro Señor fue torturado como hombre y como hombre sufrió. Fue sangre lo que brotaba de su cuerpo al momento en que le golpeaban. Era sudor lo que salía de los poros de su cuerpo por medio de la intensa actividad a la cual él estaba siendo sometido en el Calvario. Así que para empezar debemos definir, mi hermano, que cuando el Señor decía que tenía sed, esto era en verdad. Él tenía sed en su humanidad. Un salmo que lo expresa y lo hemos anunciado una y otra vez en esta serie de sermones, que nos anuncia y nos recuerda los padecimientos físicos de nuestro Señor, es el Salmo 22. Nos habla de que los padecimientos físicos también contemplaban la deshidratación. En el Salmo 22, versículo 15 dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Así que desde atrás, mis hermanos, desde la profecía del salmista, encontramos que ya se hablaba de la deshidratación de nuestro amado Salvador en la cruz. Cada una de las células que componían la humanidad de Cristo, cada una de ellas sentían los estragos del agotamiento y del paso de las horas colgado en una cruz. Recordemos, mi hermano, que nuestro Señor Jesucristo no era un superhumano, sino uno como tú y como yo. Pero como dice el autor de Hebreos, pero sin pecado. Uno semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Su humanidad era tan frágil como la tuya, como la mía, mi hermano. Solo que su alma
Su fe estaba mucho más fuerte que cualquiera de nosotros, pero su humanidad sentía el paso de las horas clavado en esa cruz. Así que tengo sed. Significa eso, mi hermano, que nuestro Señor en su humanidad experimentó la deshidratación. Permítame dar una segunda interpretación a la palabra tengo sed. Tengo sed también significa el fuerte deseo del Señor de cumplir las Escrituras. Significa el fuerte deseo del Señor de cumplir las Escrituras. Volveré a leer el texto del cual partimos, Juan capítulo 19, versículo 28, y analice muy bien lo que el pasaje dice. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que se cumpliese la escritura, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es importante resaltar que Juan nos dice para que se cumpliese la escritura. Pensemos por un momento en nuestro Señor clavado en la cruz. Tratemos de que nuestra mente tan clavada a este mundo, tan clavada a nuestras propias necesidades, piense por un momento en la agonía y los padecimientos que ya hemos mencionado, del cual el Señor Jesucristo estaba sufriendo allí en esa crucifixión. En medio del abandono de Dios, bebiendo la copa de la ira, se encontraba nuestro Señor. Y allí en medio de la agonía más profunda, recuerde que la cuarta palabra que vimos en el sermón pasado era: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que el Señor se encontraba en el momento más terrible de la cruz, cuando ese Dios 3 veces santo retira su mirada de Él, puesto que el pecado del pueblo había sido cargado en la humanidad de Cristo. Allí en el terror de esa agonía, mi hermano, pensemos en qué se refugia nuestro Señor Salvador. ¿A qué acude nuestro Señor cuando Dios le ha dado la espalda producto del pecado que hay ahora en su humanidad? ¿En dónde se refugia? No es en ningún otro lado, sino en las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor va a las Sagradas Escrituras en medio de la agonía. No hay otro lugar al que Él quiere ir en medio de este momento de aflicción. Las Escrituras. No a su fortaleza, no a su humanidad, no a la compañía de los seres queridos porque no estaban allí. Nada le era más necesario a nuestro Señor en ese momento. Nunca antes, desde la encarnación, la humanidad de Cristo había sido despojada de la presencia de Dios. Ese era el mayor refugio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento de soledad y de aflicción, solo puede acudir a un lado el Señor, a la Escritura, a la sagrada palabra de Dios, a esa bendita palabra, para encontrar consuelo en ella. Y me permito hacer una nota de aplicación en este punto. Cuán distinta sería nuestra vida, mi hermano, si como creyente, en las horas de más hondo dolor, cuán distinta sería nuestra vida de piedad si cuando sufriéramos, corriéramos de una vez como nuestro Señor a refugiarnos en la palabra de Dios, a refugiarnos en las Sagradas Escrituras. Si como a nuestro amado Salvador corremos y nos escondemos tras las letras de ese sagrado libro, si comemos del rollo que sustenta nuestra alma, mi hermano, por más que nuestra vida y nuestra humanidad se encuentre afligida, si venimos y bebemos de la palabra de Dios, encontraremos sustento, mi hermano.
Y este es el ejemplo de nuestro Señor en medio de la aflicción. Ir a la Escritura para que se cumpliese la Escritura. Cuánto amaba el Señor las Escrituras. Cuánto amaba la sagrada palabra de Dios. Así que tengo sed no se trataba de un lamento o de un quejido o de una expresión de dolor o una súplica de misericordia dirigida a los romanos. Era el Señor manifestando su deseo de cumplir la palabra, de cumplir de todo aquello que de Él ya estaba escrito. En Mateo 26:42 nos dice: otra vez fue y oró por segunda vez, recuerde que esto en Getsemaní, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cristo oró en el Getsemaní y pidió al Padre si de alguna manera pudiese pasar por este estrago, por este terrible y amargo trago, sin que Él retirara su presencia. Pero el Señor dice: que se haga tu voluntad. Cristo prefirió la voluntad del Padre. Y recordemos, solo unos momentos después, unos instantes, cuando vienen a capturarlo, el Señor reprende a Pedro diciéndole estas palabras en Juan capítulo 18, versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Claramente entre Mateo 26 y Juan 18, nuestro Señor Jesucristo había aceptado que Él iba a beber la copa del Padre, la copa de la ira de Dios. Nuestro Señor tenía sed, pero la sed en verdad que Él sentía, que experimentaba, era en gran medida por cumplir la voluntad de Dios. Sed de hacer todo aquello que la Escritura decía de Él. Nuestro amado Salvador busca en todo momento lo que la palabra dice de Él, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción. En Juan capítulo 5 versículo 30 le escuchamos decir: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En ese momento de agonía buscaba nuestro Señor Jesucristo obedecer plenamente lo que la Escritura decía. Cuán grande es nuestro Señor, y como dice Pedro, que ha hecho todo lo que ha hecho para dejarnos ejemplo y para que nosotros sigamos sus pisadas. Muchos de nosotros en medio de la aflicción, lo único que queremos es que se cumpla nuestra voluntad. Es librarnos de la aflicción, no importando si con ello aún estamos en contra de lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Pero nuestro amado Señor anhelaba el cumplimiento de las sagradas promesas que se hacían en Él, aunque esto representara sufrimiento. Tú y yo deberíamos amar la palabra y obedecerla, aunque con ello suframos, aunque con ello padezcamos en este mundo, aunque tengamos que nuestra misma vida entregarla completamente en sacrificio al Señor. Vivir la palabra, amar la palabra, andar en ella, todo lo que hizo el Señor, todo lo que dijo, todo lo que actuó, todo lo que habló, todo cuanto hizo fue conforme a la verdad revelada de las Sagradas Escrituras, mi hermano. Y piense, mi hermano, si nuestro gigante Salvador sentía una tremenda sed por la palabra,
por beber de ella, ¿qué debemos pensar de nosotros que estamos secos de ella? ¿Qué queda para nosotros que sin la palabra de Dios no podemos acercarnos ni un centímetro a su presencia? Si para el Cristo de la gloria era tan necesaria la palabra que aún en la cruz buscó obedecerla, ¿qué queda para ti y para mí, mi hermano? ¿Cuán necesaria es para nosotros? Ahora, Cristo se refugió en la palabra. Al morir nuestro Señor en la cruz, tenemos todo el refugio ahora nosotros en Él. Ahora podemos refugiarnos como creyentes, como hijos de Dios, refugiarnos en ese Salvador, en lo que hizo en el sagrado evangelio, en el evangelio de la gracia, de la buena nueva que se nos ha dicho. Tú y yo, mi hermano, deberíamos refugiarnos en todo momento en ese sagrado mensaje que ha sido proclamado desde tiempos antiguos, el mensaje del Cristo de la gloria, que padeció para asegurar nuestra salvación. Por eso nuestro Señor dirá en Juan capítulo 4 versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es allá donde debemos correr, mi hermano. Nuestro Señor corrió a la palabra. Se refugió en la palabra de Dios. Tú deberías refugiarte en el Señor. Tercera interpretación, mi hermano, de esta palabra, tengo sed, es que ella significa la terrible experiencia de estar bajo la ira de Dios. La terrible experiencia de estar bajo la ira de Dios. Y en este sentido no podemos negar la conexión que hay entre esta palabra, tengo sed, con la palabra anterior. De hecho, considero que esta palabra, tengo sed, es el resultado de la anterior. El Señor, al momento de experimentar la soledad, el abandono de Dios, como lo tratamos en el sermón anterior, estaba en medio de la más honda de las penas y las angustias. Él se encontraba solo en ese instante. Recordemos que a la cruz se trajo los terrores del infierno. La distancia de Dios y la ira de Dios estaban allí en la cruz. Estaban depositadas sobre la humanidad de nuestro Señor, sin límites, sin frenos. El fuego abrasador de las llamas de la ira divina estaban consumiendo a nuestro Señor. Y el Señor tuvo sed, una sequía que experimentarán todos aquellos que serán condenados al fuego que arde con azufre y que arde eternamente. Recordemos que fue el mismo Señor quien nos enseñó en una maravillosa historia en Lucas capítulo 16, versículo 22 al 24. Nos hablaba precisamente de esa sequía, de esa condición que estará presente en todos aquellos que estén condenados. Lucas 16, 22 al 24 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Cristo enseñó que aquellos que estén condenados experimentarán una sequía, una sed insaciable. Y esta palabra pronunciada por el rico en el tormento será la palabra más escuchada en el infierno. Tengo sed. ¿Por qué? Porque no habrá allí la más mínima posibilidad de calmar la agonía. Toda boca estará reseca, toda garganta estará marchita. El cuerpo del hombre condenado no producirá nada que mitigue los dolores de su castigo. Por ello no habrá saliva que pueda calmar la sed en el infierno. El hombre que se encuentre desdichado, condenado, experimentará una sed terrible. Será desprovisto de toda posibilidad de calmar o saciar esa sed. Ahora, mi hermano, nuestro amado Señor experimentó la sed, esa sed propia de aquellos que serán condenados. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos librados de ella. Para que tú y yo seamos librados de esa sed. Su sed es el rico manantial en el cual nosotros venimos a refrescarnos. Su sed, mi hermano, la sequía que experimentó el Señor en la cruz, garantiza que tú no la vas a experimentar. Si Él sufrió en nuestro lugar, aquella sequía de sus labios representan que tus labios gozarán de la riqueza, del rico manantial que es Él por la eternidad, mi hermano. La sequía de sus labios representan la dicha de los tuyos. Ese es el evangelio. Esa es la predicación del evangelio. Por eso Él nos promete en Apocalipsis capítulo 21 versículos 5 y 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Esta palabra está reservada solo para los creyentes, solo para los que creen en Él, para que no experimenten la sed que Él tuvo que sufrir cuando estuvo en la cruz. Todo aquel que corre a Él, todo aquel que se humilla delante de Él y bebe de Él, no tendrá sed jamás. No sentirá la sequía que Él experimentó en la cruz, pues Él ya la vivió. Nuestro Señor, nuestro amado Salvador, tuvo sed. Es una de las expresiones más maravillosas de su obra sustitutoria. Es una declaración magnífica en la cual en esa sed estamos nosotros consignados. Frente a esta palabra está su pueblo, que es guardado una vez más por sus padecimientos, cuidado celosamente por el Señor. Aquel del cual dentro de él estaba el rico manantial, se privó de ello y tuvo sed. Cuarta interpretación, mi hermano. Tengo sed también significa el anhelo de Cristo por la presencia de Dios en su humanidad. El anhelo de Cristo por la presencia de Dios en su humanidad. Hace un rato decía que no podríamos desconectar esta quinta palabra de la cuarta.
El Señor había sido desprovisto de todo aquello que había estado hasta ese momento con él siempre. Como el salmista lo dice en el Salmo 69, versículo 16: respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. El Señor había dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 51:11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En cada uno de estos salmos, mi hermano, encontramos el ruego del salmista, el ruego a Dios de no ser retirado de la presencia de Dios, de que Dios no retire su rostro, de que no aparte su rostro sobre él. Si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, la palabra bendición representaba que Dios depositaba o dirigía su rostro hacia un hombre. Eso era la bendición. Y el salmista expresa que no hay mayor angustia que Dios retire su mirada de él. Por eso ruega. Ahora tú y yo podemos experimentar en este mundo, siendo creyente, muchas desdichas, y de hecho así será. Vendrán a nuestra vida tribulaciones, angustia, experimentaremos dolores. Pero estoy seguro, mi hermano, que el hecho de que Dios te está mirando, del hecho de que Dios te ha visto con ojos de misericordia, que su rostro está sobre ti, eso te llena de aliento para seguir adelante. No importa cuán difícil sea el seguir adelante, siempre que el Señor nos esté mirando, siempre que sus ojos de misericordia estén sobre nosotros, eso nos servirá de contentamiento en este mundo. Nuestro cuerpo puede vivir las aflicciones, nuestra carne puede soportarla, pero nuestro espíritu goza de la presencia de Dios, y eso basta para soportar cualquier otra cosa, mi hermano. Pero recuerde, Cristo se le privó de eso. A nuestro Señor se le privó de eso. ¿Qué sería de nosotros si Dios se alejara de nuestra vida? ¿Qué sería de tu vida, de tu existencia, mi hermano, si la gracia de Dios fuese quitada de ti? Si los ojos de misericordia del Padre se retiraran por un instante de ti. El salmista angustiado dice: que no apartes de mí tu rostro. ¿Qué sería de nosotros, mi hermano, si el Señor apartara su rostro? Si Él nos abandona, seguramente caeríamos en una total condena. Sería el infierno mismo para nosotros ese día. No existiría consuelo a nuestra frágil humanidad. ¿A dónde podríamos ir si solo Él tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde acudiríamos para que Él nos consolara si no estuviese el Señor mirándonos con ojos de misericordia? Ahora, el Señor no tenía este refugio, mi hermano, en este instante. De allí que la sequía del Señor en ese momento, al decir tengo sed, podemos nosotros afirmar que esta palabra no estaba dirigida ni siquiera a los hombres. Esta palabra estaba dirigida a Dios mismo. ¿Cuál era la mayor sequía que Cristo estaba experimentando en ese momento? Sino aquello de lo que fue desprovisto hace un instante, de la presencia de Dios en su vida, de la mirada de Dios en su vida. Así que tengo sed. Es un clamor de Dios, de Cristo, hacia Dios en esa soledad que le aplastaba su humanidad. La sequía del abandono le consumía sus huesos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
Cristo expresó que tenía sed de la mirada de Dios. Que el Señor mirase nuevamente su humanidad. Sed de regresar a aquello que le acompañó siempre. La tierna presencia, la dulce compañía, la maravillosa comunión con Dios. Él tenía sed de eso. Permítame tratar una quinta y última interpretación a lo que significa tengo sed. Tengo sed. Fue la determinación de obtener la salvación. La determinación de obtener la salvación. Aquí, mi hermano, yo los invito no a que echemos entonces una mirada a la cuarta palabra, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino que echemos una mirada hacia adelante, a la palabra que vendrá después. Recordemos que después de tengo sed, el Señor dirá, consumado es. Así que si ya describimos la conexión de tengo sed con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed también está conectado con consumado es. Esta palabra está en la mitad de los dos, de cuando es desprovisto de la presencia y cuando Él mismo exclama que ya todo había sido hecho, que ya había pagado, que ya había cumplido plenamente lo que costaba la salvación de su pueblo. Es por eso que nosotros podemos afirmar que cuando Cristo decía tengo sed, Él en realidad tenía sed de salvar, de cumplir la obra por lo cual la obra que se le encomendó, de llevar a cabo plenamente aquello para lo que se encarnó, que es salvar a su pueblo. Él tenía sed de llegar a aquella declaración que veremos el próximo domingo. Tetelestai, consumado es. Terminar aquello que el Padre le encomendó desde antes de la fundación del mundo. En Mateo capítulo 1, versículo 20 y 21, en esa declaración maravillosa que hace el ángel a José, le dice: y pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde la encarnación, esta era la misión, este era el propósito, mi hermano. Por eso el Señor diría en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta el último momento, nuestro amado Salvador tuvo en mente su misión, la obra que se le encomendó. Él amó el mandato del Padre. Él abrazó ese mandato. Por amor a lo suyo se encarnó. Y por amor a lo suyo estaba sufriendo en la cruz. El corazón del Señor palpitaba de un fuerte deseo por salvar plenamente a su pueblo. Por eso tuvo sed. Sintió sed. Una necesidad, una fuerte necesidad. Y lo expresó en Juan capítulo 4, 34, Juan capítulo 4, versículo 34, cuando dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese era su propósito, mi hermano. El autor de Hebreos lo dice de la siguiente manera en Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Recordemos que ese era el consuelo de Getsemaní, ver su obra completa, la expiación efectuada, el sacrificio consumado, la ira satisfecha. ¿Qué podía llenar y satisfacer más al Señor que acabar la obra, que acabar aquella obra que le encomendó el Padre? Por eso dirá: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor orará al Padre diciendo esto, que Él había acabado la obra que se le encomendó en Juan 17:4. Mi amado hermano, cuán grande Salvador, cuán maravilloso ejemplo encontramos en Él. Debemos orar para que el Santo Espíritu de Dios despierte en nosotros, despierte en nuestra vida alguno de estos puntos que hemos señalado, despierte tal sed en nuestra alma, la sed de cumplir la voluntad de Dios, la sed de vivir para su obra, la sed de amar la obra del Señor, de amar su reino, de amar el servirle cada día en medio de un mundo caído. Que la iglesia tenga sed, como Cristo la tuvo, de cumplir la obra. Aquella obra que luego, después de resucitado nuestro Señor, nos los entregó en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mi hermano, que la iglesia tenga esta sed. Sed por cumplir este mandato. Sed por llevar a cabo la obra. Mi querido hermano, nuestro Señor experimentó una terrible sed. Y el texto nos termina diciendo que nuestro Señor se le intentó saciar esa sed, pero que no fue otra sino una expresión de burla en Juan 19:29. Juan 19:29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Ante la sed de nuestro Señor, a Él se le humedece los labios con una esponja empapada de un vino agrio, que se entendía que se trataba de una bebida particular de los soldados romanos, una bebida que ellos normalmente tenían, y ellos le dieron a beber al Señor esto, cumpliendo lo que la Escritura dice en el Salmo 69, 20 y 21: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy aconcojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esta quinta palabra nos habla de la sed abrasadora de nuestro Señor. Sed real, sed en su alma, que sin lugar a duda causó la salvación de los suyos. Por ella, por esa sed, tú y yo hoy podemos saciar nuestra vida con ese rico manantial que es nuestro Señor. Cuando el Señor tenía sed, en ese instante, mi amado hermano, estaba obteniendo la maravillosa victoria de la cruz. Por eso dirá: consumado es. Por eso dirá en la próxima palabra: está hecho. Se cumplió plenamente con todo lo que se debía pagar. Pongámonos en